Hola a todos, un gusto verlos de nuevo y saludarlos. Comenzamos el Sábado Santo. Roberto, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Padre, un gusto. Sábado Santo es un día agridulce. Por un lado tenemos el dolor de la muerte de Cristo un día antes, el viernes, que como ya hemos dicho, el día para los judíos, sábado, comienza desde las 6 de la tarde de nuestro viernes. De modo que de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado hay un día completo. Un día que es de espera, que es de dolor, que no se puede trabajar. Un día que pues María Magdalena, María la Madre de Jesús, los discípulos mismos lo pasaron encerrados, quizás con miedo sin poder hacer mucho. Tenemos también la historia de María de Magdalena, como dice a la mañana, ¿no? Si contamos los días y decimos que al tercer día resucita, tenemos viernes, muere, y se cuenta ya como un día. De la tarde del viernes a la tarde del sábado, de 6 de la tarde a 6 de la tarde, viene a ser el segundo día. De modo que el tercer día, que es del sábado a las 6 de la tarde, al domingo a las 6 de la tarde, es el tercer día. Claro. Por eso, el sábado de gloria, la misa se tiene siempre después de las 6 de la tarde. Y se dice que es el tercer día, a pesar de que, según nuestro tiempo, un día antes fue cuando Jesús falleció, ¿no? Bueno, tenemos entonces como las lecturas del día de hoy, sábado, se parecen mucho a las de mañana, domingo, vamos a juntarlas. ¿Qué es este evento de María Magdalena yendo al sepulcro? Supongo que, bueno, pasa el día Shabbat y entonces ella duerme y a la mañana siguiente, ya de madrugada, se dirige a la tumba. María Magdalena, ¿quién es esta mujer? ¿De qué pueblo viene? Hay un lugar Magdala. Claro. Bueno, para mí María Magdalena fue en la Tierra Santa, pues el punto de encuentro, ¿no? Fue mi punto de conexión de por qué llegué yo a Tierra Santa, ¿no? Por el proyecto Magdala, que generalmente a la gente se le solía llamar del lugar de su pueblo, ¿no? El cananeo, ¿no? Porque venía de Canaán. Entonces, María venía de Magdala, de Migdal, que significa en hebreo torre. ¿Por qué? Porque había una torre, se encontró una torre antigua de observación y era un lugar, así se llamaba la torre, ¿no? Como que el del pueblo de la torre, ¿no? Y ella es originaria de ahí. Es importante que el evangelio diga de una mujer que diga de dónde era, porque eso también en la cultura judía no es que fuera tan relevante. Entonces se ve que era una persona cuya familia tenía cierto prestigio en la zona. Y las excavaciones actuales de Magdala es un pueblo que se encuentra en la parte norte del país, en la zona de Galilea, al costado del lago de Galilea. Es un lugar espectacular. Ver un amanecer ahí es una cosa que te renueva y yo por eso entiendo el que Jesús haya querido pasar 3 años predicando ahí, porque es un lugar de ensueño, con unas temperaturas muy elevadas porque es muy húmedo. Y María de Magdala era prácticamente un pueblo que se dedicaban por lo que se han encontrado en las excavaciones. Se han encontrado cosas muy importantes como una sinagoga del siglo I. Posiblemente Jesús y sus apóstoles rezaron ahí, y entonces se puede considerar como la iglesia más antigua del mundo, ¿no? En el sentido de que, pues digo, no oficialmente dicho, pero sí de una manera, digamos, por extensión, ¿no? También se cree que ahí mismo, donde era de María de Magdala, era el lugar donde se tuvo la curación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que no se menciona en el evangelio exactamente dónde pasó, porque muchas veces dicen del otro lado del lago. Claro. Y posiblemente estaban en la zona de Cafarnaún y simplemente es cruzar. Y el lago no es muy grande. Justo es lo que te quería preguntar. Cuando dicen al otro lado del lago, incluso si se movían por barca, ¿cuánto tiempo toma? No, digo, generalmente los pueblos estaban alrededor, ¿no? Entonces estaba Ginosar, estaba tal. En barca a lo mejor te tomará, bueno, en ese entonces remando un poco más, ¿no? Por ahí en la actualidad no es una distancia muy grande. Se puede ver de un lado a otro. Sí, tranquilamente. A lo mejor a lo ancho sí, a lo largo ahí puede ser un poquito más difícil porque también es un fenómeno que ocurre mucho en el lago de Galilea, que se ve mucha como tipo neblina, por decirlo así, porque estás a menos 200 metros sobre el nivel del mar, debajo del nivel del mar. Y entonces hay días en los que ni siquiera puedes ver las montañas que están al lado. Cada día es distinto. De hecho, el color mismo del lago durante el día va cambiando. O sea, no es que sea un color constante, sino de repente en la mañana tiene un color más claro, luego se va haciendo más oscuro.
luego parece plateado, o sea, es un espectáculo realmente. Okay. El lago de Galilea, que luego se le conoce también como el mar de El Galilea. mar de Galilea. Y quizás por lo mismo, ¿verdad? Porque se veía demasiado grande. Digo, generalmente también porque, bueno, no es que sea las traducciones, ¿no? A veces en hebreo una misma palabra por extensión significa muchas cosas, ¿no? Okay. Aunque tiene la palabra para mar y para lago, Claro. pero a veces las traducciones así las hacían, ¿no? Y entonces Magdala está algo retirado de Jerusalén. Sí, a unos 200 kilómetros más o menos, que era el pueblo de María Magdalena, ¿no? Entonces, sí es una distancia por lo menos de unos 10, 12 días. Prácticamente fueron a la fiesta de Pascua los apóstoles y después pues, iban a regresar a donde tenían su trabajo, eran pescadores. Que justo por eso mismo, quizás es cuando María Magdalena, estando en el sepulcro, llora, en donde está mi Señor, se lo encuentra, pero más adelante en el Evangelio dirá cómo con los discípulos de Maús se les ha adelantado, ¿no? Jesucristo. Claro, se les ha ido a Galilea, ¿no? Es lo que se suele decir. ¿Por qué? Porque pues, los apóstoles venían de ahí, el círculo cercano a Jesús, él piensa que pues, pasaba todo el tiempo en la zona norte del país y solamente bajaba a Jerusalén, bueno, o subía a Jerusalén para las fiestas. Iba a lo mejor una vez al año, pero prácticamente todo lo que conocemos de los evangelios, el 80% se desenvolvió en la zona del lago de Galilea. De hecho, hay una zona que se le llama la Milla Santa, porque está Cafarnaún, el Primado de Pedro, el Monte de las Bienaventuranzas, es donde están prácticamente todas las iglesias católicas, en ¿no? Galilea. En Galilea están, y prácticamente pues llaman la Milla Santa porque están a una distancia muy corta unas de otras, ¿no? Y Magdala está también un poquito más alejado, pero en 8 minutos en coche hoy en día. Ok. Pues tenemos este momento, entonces, María Magdalena encuentra la tumba vacía. Al parecer también los judíos empiezan a decir y a sobornar a los soldados que estaban ahí: digan ustedes que realmente llegaron los seguidores de Jesucristo, que removieron la piedra y se llevaron el cuerpo, porque pues es el único sepulcro que no tiene un cuerpo. Claro. ¿No? De hecho, cuando se visita el Santo Sepulcro, aunque es un lugar en donde estuvo nuestro Señor, pues no puede decir nadie: aquí está todavía. Claro. ¿No? Y ese es el milagro que estamos experimentando. Dice San Pablo: si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Y entonces también esta miniserie, ¿no? Claro. Sería en vano, porque estaríamos hablando de alguien que efectivamente murió y quedó ahí, y que al visitar el Santo Sepulcro lo podríamos encontrar, pero no es así. Él resucita. La sábana santa incluso tiene pues como una silueta, ¿no? Que dicen que es una energía luminosa que se desprendió muy fuerte y dejó marcado eso. Tenemos el testimonio de Juan y de Pedro, de los dos discípulos, que al escuchar a María Magdalena, uno va corriendo, el más joven Juan, claro. El otro llega un poco después, Pedro, se asoman, ven y creen. De la sábana santa, que también es, digamos, un elemento, si bien no dogmático ni evangélico, pero sí es algo que nos ayuda a creer y que se asocia en ese sentido más a las tradiciones. Ahí en Tierra Santa existe algún lugar en donde también se pueda contemplar, sea la sábana santa, sea incluso el sudario de nuestro Señor, como para ayudar en una peregrinación a hacer la experiencia fuerte de Él. Sí, de hecho en el Centro de Peregrinos de Notre Dame, que pertenece al Vaticano, donde también me tocó colaborar muy cercano durante mi estancia en Tierra Santa, que está prácticamente a las afueras de lo que es la actual ciudad antigua de Jerusalén, digamos, donde están las iglesias más importantes, se encuentra una sala de exposición sobre la sábana santa. Entonces tienen un facsímil de lo que sería la sábana santa de Turín expuesta, tienen una muestra de lo que sería la corona de espinas, que más que nada se cree que fue como un casco de espinas. Tienen los estudios de las plantas de la región que hizo un biólogo, un experto israelí y un botánico que se dio cuenta que todas las, tanto el polen como las espinas de la corona de espinas son plantas endémicas de la región que solamente crecen en lo que sería la zona actual de Israel. Tienen también una pequeña réplica de lo que sería cómo fue la tumba de Cristo, porque hoy en día cuando uno entra al Santo Sepulcro parece que no estás entrando a una cueva o que estás entrando a algo por la construcción, claro, porque ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces
Ahí la gente puede ver los clavos, puedes ver también los hologramas, porque también la tecnología moderna, un doctor holandés hizo unos estudios donde puedes ver pues, ese holograma que pues, fue recogido con, digamos, la radiación, por decirlo así, de energía que brotó de la resurrección de Cristo. Y se ve el cuerpo flotando, ¿no? Se ve como la sábana está detrás y cómo está pues, el cuerpo de Cristo. Y también hay una escultura de bronce con las marcas de los flagelos. También ahí pueden ver los flagelos, una réplica de los flagelos que los romanos usaban. Y a la gente le ayuda mucho. De hecho, nosotros muchas veces cuando llegaban grupos de peregrinos, antes de hacer el recorrido del Via Crucis y de ir al Santo Sepulcro, nuestra plática introductoria era ahí, ¿no? En la noche y al día siguiente vamos a comenzar a tener o misa en el Santo Sepulcro, porque las misas cristianas, católicas, en el Santo Sepulcro son muy temprano de mañana. Okay. A las 5, 5 y media, 6, 6 y media es la última. Ya incluso en el verano a las 7. Que se pueden quedar a dormir, ¿no? Sí, existe la posibilidad. Los franciscanos solamente dejan 10, 20 personas cada día y te tienes que anotar con lista de espera para poder pasar la noche en oración en el Santo Sepulcro. Como les comentaba el día de ayer, hay una cuestión que es muy específica de ahí, que es el status quo. Entonces, una de las cosas que más te impresionan es como a veces inclusive hay una cierta división dentro de la misma iglesia, ¿no? Porque están los griegos, están los armenios, los coptos, los sirios ortodoxos y los franciscanos, que llevan 800 años en Tierra Santa y que gracias a ellos pues podemos tener hoy en día las iglesias y los lugares de peregrinación. Okay. Porque piensa que en el 1200, cuando llegan a Tierra Santa, pues era aquello musulmán. Y San Francisco tuvo un encuentro con el sultán en Egipto y gracias a eso pues más o menos lo dejó entrar pacíficamente. Y gracias a los franciscanos hoy en día tenemos los santuarios. A ellos les debemos que la Tierra Santa todavía tenga vestigios, ¿no? de nuestra fe. Entonces es una cosa impresionante. Y ahí, por ejemplo, cierran las puertas del Santo Sepulcro, dependiendo si es horario de invierno o de verano, a las 7 de la noche y nadie sale. Y nadie entra, hasta te corren, obviamente. Y los que van a hacer su adoración, van a pasar la noche en adoración, tienen que llegar 5 minutos antes, pasan lista, se meten y cierran la puerta. Okay. Y de hecho, un dato curioso de esta puerta del Santo Sepulcro es que las llaves, que son el símbolo del poder, pues quien tiene las llaves de una casa, pues puedes entrar y salir cuando tú quieras. Sí. Entonces, hubo con el Imperio Otomano, había muchos problemas entre las distintas facciones, que si los griegos, que si los católicos, que si los coptos. Y llegó pues el jefe de gobierno de ese entonces y dijo, ¿saben qué? Las llaves se las voy a dar a una familia musulmana y ellos van a abrir y cerrar las puertas. Okay. Y dividieron. ¿Tú qué estabas haciendo? Tú barrías las escaleras a las 10. Bueno, a las 10 barras las escaleras. Tú celebraste misa aquí este día. Ok, ustedes pueden celebrar misa de 6 a tal. Y por eso hoy en día, desde el siglo XVII más o menos, XVIII, 1800 más o menos, fue cuando se promulgó el status quo, se siguen esas mismas normas. Entonces de repente los frailes franciscanos, hay un momento en el que están barriendo las escaleras y ellos preparan el Santo Sepulcro para la ceremonia católica, meten sus focos, meten su altar, meten su mantel, meten absolutamente todo, acaba su tiempo, que es más o menos a las 7, 7 y media, lo más tarde que pueden celebrar la misa, a las 8 a veces también, dependiendo si es verano o invierno, y los griegos entran, y vuelven y ponen ellos sus cosas, o sea, se cambia absolutamente todo. Lugar de la paz. Es el lugar de la paz, es un poco caótico, inclusive el mismo Santo Sepulcro, ¿no? Y de repente ya los franciscanos tienen que dejar donde está el sepulcro y los griegos son los que custodian el sepulcro y son los que se encargan de que los peregrinos entren, te dejan entrar literal 5 segundos y vas para afuera y entra otro. Piensa que una cola a veces en el Santo Sepulcro solamente para tocar la piedra, la fila era más o menos a mí me tocó tener gente que estuvo 3, 4 horas, toda una mañana o toda una tarde. Para tocar la piedra. 3 segundos, 5 segundos, que es lo que te dejan entrar, 10, dependiendo de cómo estaba el día, y vas para afuera. Y hay la oportunidad de tener una misa ahí durante media hora, pues son misas muy estipuladas de 25 minutos literal, y luego tiene que entrar otra misa. Y ahí sí puedes estar media hora dentro. Es un lugar muy pequeño, o sea, literal cabrán 3 personas dentro, el sacerdote y a lo mejor 2 o 3 personas detrás de él. Y ahí tienes la lápida. Y ya tener misa es un privilegio. O sea... Tener una misa, a mí me ha tocado varias veces poder estar ahí. Tener una misa en el Santo Sepulcro, recibir la comunión, son 2 cámaras. Digamos, la cámara principal, que era donde se cree que prepararon el cuerpo de Cristo, es un poco más amplia. Y luego está ya, tienes que agacharte y entrar a la cámara mortuoria, que es donde está la lápida. Que es en donde entran los 2 discípulos, ven y creen, ¿verdad? Sí.
Este día, el Sábado Santo, la liturgia también nos ofrece un texto precioso. No se sabe de quién exactamente, pero es una homilía del Sábado Santo. Y es una homilía maravillosa porque Jesucristo va con Adán, Baja. desciende al Sheol, que es este lugar de los muertos, y entonces le dice, tú estás llamado a vivir y yo te vengo a sacar de aquí. Y así también a los profetas y así también a todas las personas de buena voluntad que en la historia quisieron encontrarse con Dios. No es que van al infierno, pero las puertas del cielo las abre Jesucristo. Entonces esa homilía también se la recomiendo mucho para que la busquen. Quisiera adelantarme un poco a esta historia de María Magdalena, que ya sabemos que después está el tema de los discípulos de Maús, pero ya en un contexto quizás de más alegría de la resurrección, ¿no? Claro. Que se encuentra con los discípulos en varios lugares, pero hay una escena en concreto que siempre me ha cautivado, que es la que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, cuando está a la orilla del lago con sus discípulos y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Ya 3 veces lo negó y ahora 3 veces lo va a confirmar. ¿Hay alguna tradición de en dónde se dio ese hecho? Así, de hecho, hay una iglesia que se llama la Primacía de Pedro, ¿no? Que está a las orillas del lago de Galilea, en esta Milla Santa que te hablaba, donde se encuentra el santuario de la multiplicación de los panes y de los peces, que lo tienen los benedictinos alemanes. Luego está el santuario franciscano de la Primacía de Pedro y un poquito más adelante Cafarnaúm, ¿no? Que se encuentra la sinagoga antigua, la iglesia actual y el polo de Cafarnaúm. Y en ese lugar se recuerda el hecho, ¿no? De que estaban ahí Jesús les prepara el desayuno y los apóstoles pues regresan al mar a pescar, ¿no? Diciendo, pues vamos a regresar a nuestra vida de antes. Es que es tremendo eso. Y perdona que te corte aquí un poco, pero cuando uno lee el Evangelio y sobre todo la palabra griega, cuando Pedro le dice a los suyos, voy a pescar, ese voy a pescar es indefinido. O sea, usa un tiempo en el que no dice, vuelvo ahora, salí pero regreso, es voy a pescar. Cabría preguntarnos si realmente Pedro en ese momento estaba pensando, porque no había visto todavía a nuestro Señor, si ya iba a dejar la vida que había recibido de Jesucristo. Sale a pescar y por eso ese encuentro es maravilloso. Sí. Y ese lugar creo que no lo conozco personalmente, pero cuando llegas ahí... Es una oportunidad también para los peregrinos de poder meterse un poco, o por lo menos mojan sus pies en el lago de Galilea, porque muchos lugares no te permiten el fácil acceso porque hay piedras o hay colinitas, ¿no? Pero ahí hay como una especie de playa de piedra, por decirlo así, y la gente, pues, ves a muchas personas que se descalzan, se suben un poco los pantalones y se meten sus pies para tocar el lago de Galilea, ¿no? Y ahí está la piedra donde se cree, ¿no? que tuvieron el desayuno los discípulos, que se llama la Mensa Christi, la mesa de Cristo. La mesa de Cristo, sí. Y además de la piedra en donde se supone esto, que tuvieron el desayuno, en el Evangelio, bueno, dice, Jesucristo preparó incluso el pescado, ¿no? Claro. Qué maravilla. Pero ¿qué más hay? Además de esto, está la iglesia, se puede celebrar misa ahí. Sí, hay distintos altares, es un lugar muy bonito, o sea, tiene jardines y tiene distintos altares y tienes la vista del lago de Galilea, que es espectacular. No la ves en su totalidad, pero sientes, ¿no? el oleaje que de repente llega a ver del mismo mar de Galilea. Y la iglesia principal donde entran los peregrinos y tienen su reflexión, sus momentos de oración, pueden tocar esa roca. Sí, sí. Porque ahora el lago de Galilea va subiendo y va bajando dependiendo si es un año de lluvias o de sequías. Entonces antes la iglesia, literal, el lago chocaba con la pared de la iglesia, okay, que es un santuario que lo han hecho posteriormente los franciscanos, como a finales de 1800. Y como se ha recorrido, pues ahora hay toda una playa donde la gente puede entrar. Puede entrar y tal. Finalmente, para terminar, ya hemos platicado de cómo se vive hoy por hoy un poco la Semana Santa ahí, o al menos los primeros días, de cómo es el Vía Crucis, etc. La Pascua, ¿cómo se vive ahí en Tierra Santa? ¿Cuál es la iglesia en donde se hace la celebración más grande, claro, en donde se dice Jesucristo ha resucitado? Bueno, pues la Basílica del Santo Sepulcro, de hecho, su nombre oficial es de la Anastasis, ¿no? De la resurrección, en griego. Y es muy curioso por este tema que te comentaba del status quo.
la misa de Pascua, o sea, la vigilia pascual, no se tiene como en muchos lugares en la noche, ¿no? Que es la misa de gallo, que la tienes ya hacia las 9, 10 de la noche, 11, para cuando amanezca, pues es la resurrección del Señor, ¿no? Ahí comienza el sábado a las 6 de la mañana, 6 o 7 de la mañana. Yo me acuerdo que me levanté en la primera vez que estuve, mi primera Semana Santa en Jerusalén. Para empezar, coincidió con la Pascua judía, la Pascua griega ortodoxa y nuestra Pascua cristiana católica, ¿no? Entonces era un desbarajuste. De hecho, la ciudad vieja la cierran, no puedes entrar si no vives ahí o si no tienes un pase, o sea, tienes que tener un pase especial, porque la ceremonia del fuego nuevo de los griegos ortodoxos es uno de los eventos más multitudinarios que hay ahí dentro. Pero la vigilia pascual católica tiene lugar muy temprano en la mañana del día sábado. O sea, digamos que se adelantan a todas las iglesias del mundo por el tema del status quo, no lo pueden tener en la noche porque se cierran las puertas y los peregrinos no podrían entrar. Entonces ahí fuego nuevo se tiene por la mañana del sábado. Literal, a las 8 de la mañana ya hubo fuego nuevo. Ya nos resucitó el Señor. Ya nos resucitó a todos. Y de hecho, los griegos, una de las ceremonias es el paso del fuego, que es impresionante. La gente se pelea de tener sus velas. A mí me tocó ver cómo es toda una ceremonia, ¿no? Donde entra pues el encargado, el obispo de Jerusalén, de los griegos ortodoxos, entra, lo revisan todo, no tiene ningún tipo de cerillo de fuego o algo con lo cual pueda producir el fuego. Entran a revisar a 2 o 3 personas con él, hace un momento de oración y sale una llama de fuego, o sea, saca unas velas y la gente se pelea por tocar ese fuego. Y de hecho esas llamas se van a Atenas y a Moscú para las ceremonias de fuego nuevo de las comunidades griegas ortodoxas. O sea, realmente está muy bien montado. No, sí. Y es un caos de gente que yo me acuerdo de ese día, dije, aquí va a morir alguien aplastado, de la cantidad de personas que están con sus velas hechas con la cera de la abeja, muy bonitas y que son muy típicas también de Tierra Santa, delgaditas, y se pasan el fuego inclusive por las barras y no les quema, ¿no? Esa es una cosa impresionante. Pues bueno, hoy terminamos entonces Sábado Santo, ya hemos tocado lo que es el Domingo de Resurrección. Roberto, gracias por esta miniserie, de verdad, Jeshua, siguiendo las huellas del Maestro, creo que nos ha dejado bastante enseñanza, no nada más a nivel espiritual, religioso, sino también cultural, político, geográfico, en fin, creo que ha enriquecido bastante a todos los que nos están viendo en este momento. Sepan que pues Roberto también con IC Terra Santa tiene bastante trabajo con los locales de ahí para apoyarlos como cristianos que están buscando también sobrevivir, sobre todo estos tiempos duros de pandemia que nos ha dejado sin trabajo, que la dificultad económica se presenta y son cosas fabricadas ahí por gente de ahí, que creo que también puede ayudarnos bastante a nuestra devoción. Siempre pueden también visitar este sitio web. Claro. ¿Cuál es? icterrasanta.com. www.ic con H antes, H-I-C, terrasanta.com. Pueden ver ahí lo que ofrecen desde allá y cómo también el trabajo de Roberto les facilita que puedan conseguir estas cosas. Sepan que están en nuestras oraciones y pronto que se organice una peregrinación, quizás ya poder vivir todo esto no solamente explicado a modo digital, sino incluso vivido de modo presencial, pues también ahí acompañándolos. Esperemos que podamos poder compartir esa experiencia, esa vivencia con tantas personas que quieren vivir este quinto evangelio. Yo te quería regalar una cruz que también tallan los cristianos en madera de olivo de Belén. Gracias. Son también de los objetos más simbólicos de souvenirs cristianos que hay ahí. Y dicen que muchos de ellos cuando la están tallando están rezando por la persona que la va a portar, ¿no? Entonces los mismos artesanos cristianos de Belén. Entonces bueno, es un recuerdo de todo lo que hemos vivido, que a través de la cruz pues nos ha llegado la salvación y también te puede ayudar, ¿no? La gente a veces la toma en sus manos como para poder meditar, concentrarse y no distraerse. Pues muchas gracias. Ya saben, también estas cosas fabricadas allá en Belén, cuánto bien nos hacen al alma, sobre todo para recordarnos en la oración estas cosas. Les deseo a todos una muy feliz Pascua, que estén con sus seres queridos festejando la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor, porque cuando Él resucita, toda nuestra fe, toda nuestra vida cobra un sentido muy profundo. Roberto, Padre, gracias. Gracias por todo.